noches. Antes que nada quisiera agradecer al amigo Daniel porque en el 2007 nos conocimos en el Foro de São Paulo y sin conocerme prácticamente, todavía no existía en aquella época el Festival del Ojo Salvaje, me invitó a venir a hablar sobre la fotografía paraguaya y me doy cuenta cómo ha crecido este festival de una manera increíble. Bueno, gracias Daniel. Empiezo con unas fotografías del mercado de pulgas tomadas por mi hijo de 5 años. En Asunción existe un mínimo mercado de pulgas que se reduce a unas 10 mesas, lo que da cuenta de una pobreza cultural y económica de la sociedad asuncena de los años del siglo XX. No obstante, en ese pequeño mercado de pulgas aparecen de tanto en tanto algunos tesoros prohibidos, ocultos, misteriosos. Entre ellos, hace aproximadamente unos 10 años, recorriendo ese mercado, encontré un baúl con un centenar de fotografías. En realidad lo que estaba en venta era el baúl y las fotografías hacían de relleno. Me llamó la atención, empecé a revisar esas fotografías y me di cuenta de que era un archivo completo que mostraba prácticamente toda la historia diplomática de la última dictadura del Paraguay, la del general Stroessner, que gobernó entre 1954 y 1989. Y fui comprando poco a poco ese archivo, sin saber muy bien qué hacer, ¿verdad? Porque a diferencia de otros colegas que están acá, no me considero un activista por los derechos humanos, nada más que un observador crítico. No sabía qué hacer con ese archivo, sin embargo me interpelaba poderosamente. Algún tiempo después, cuando tuve el archivo completo, empecé a investigar y me di cuenta que pertenecía a la familia o al que era director de protocolo de Stroessner entre los 50 y fines de los 70, que también fueron los años más duros de esa dictadura. Me llamó la atención el ajetreo que tenía el cuerpo diplomático en aquella época, o que había en Paraguay en aquella época. Había más representaciones diplomáticas durante esos años que hoy día, que estamos en democracia. Antes había embajada de la India, hoy ni siquiera tenemos embajada de Inglaterra. Como les decía, yo no me encontraba, en mi práctica artística no me encontraba dentro de esa tradición del arte activista que sí fue potente, ¿verdad? Y crítico en los años de la dictadura. Tampoco me sentía que debía seguir directamente esa línea. O sea, mi familia no formó parte de la oposición ni nada de eso. No obstante, a mí me quedaron como remanentes de esas vivencias, de esa dictadura que afectó a todas las capas sociales, absolutamente, y destruyó el concepto occidental de ciudadanía en ese país. O sea, desapareció la ciudadanía y aparecieron masas clientelares, clientes políticos, ¿no? Y el trabajo que les voy a mostrar, en primer lugar, que se llama El retorno de los brujos, tiene que ver un poco con esa cuestión de la memoria infantil. Estas fotos que yo intervine a través del fotomontaje tienen que ver un poco con la época en que yo viví mis primeros años en Asunción. Yo me dije que, bueno, ¿qué hago con esto? Y ahí me acordé de una vieja práctica de la fotografía política,
soviética, ¿verdad? Que eran los fotomontajes de las fotografías oficiales estalinistas, donde recordarán que Trotsky desaparecía de las fotos, aparecían personajes que no estaban, etcétera, etcétera. Pero no me quería quedar con ese lado de la historia. Entonces, me interesó mezclar con esa cultura televisual de la naciente televisión paraguaya, ¿verdad? De mi infancia, donde además de los noticiarios oficiales de la dictadura, aparecían funciones de trasnoche con películas de clase B, ciencia ficción, de terror, etcétera, etcétera, ¿verdad? Me interesó mezclar esos dos imaginarios de esas dos potencias mundiales, ¿verdad? Que se enfrentaban y que tenían consecuencias colaterales en países como los nuestros, ¿verdad? Y el resultado es esto. Parte con una frase conocida por todos de Marx que dice: la historia se repite dos veces, primero como tragedia, luego como farsa. Me interesó también trabajar un concepto de Freud, ¿verdad? Del retorno de lo reprimido. Y ahí recordé que 10 años antes de haber descubierto este archivo, ocurrió un hecho sin precedentes en la historia de Latinoamérica. En una comisaría de barrio en la periferia de Asunción fueron descubiertas 5 toneladas de documentos escritos y fotográficos donde se relataba palabra por palabra toda la historia de la represión paraguaya. Eran los archivos del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional. Pero no solamente eso tuvo efectos a nivel nacional, sino a nivel regional, porque ahí se descubrieron también las pruebas del operativo Cóndor y de que existió ese operativo. Bueno, entonces, la cuestión, ¿por qué llamé a esta conferencia o le subtitulé como Archivos a Cielo Abierto? Porque Paraguay es un archivo a cielo abierto. Nosotros no tenemos idea, en principio, de lo que hay, ¿verdad? Las cosas se encuentran en el mercado de pulgas, en los vertederos, en comisarías de barrio, y están totalmente desclasificadas. Siguen apareciendo cuestiones, siguen apareciendo cosas, siguen apareciendo documentos, ¿verdad? Entonces, porque ¿qué pasó? Cuando cae Stroessner, mucha gente relacionada con los medios de comunicación de ese régimen no querían tener nada que ver con esa historia, entonces se deshicieron de esos materiales. Por ejemplo, el Canal 9, que era el canal estatal, tuvo la brillante idea de agarrar y tirar todo su archivo fílmico en el vertedero municipal. Y así, ¿verdad? Esta familia se deshizo de su archivo fotográfico. Entonces la cuestión está de que lo que se trata de reprimir, de ocultar, de deshacerse, retorna como otra cosa. Esta serie de fotomontajes tiene un par de estrategias, ¿verdad?, que se relacionan con el imaginario de ciencia ficción, del cine de espías y todo eso, ¿no? Dobles agentes. Clones. Ovnis. La visita de Videla a Paraguay en el 77. Una especie de Darth Vader. El embajador de la India saludando a Stroessner o a su doble, no sabemos realmente. La reina del cine erótico, Isabel Sarli, visitando Paraguay con ese personaje. Y finalmente, una manera de exponer. Yo expongo generalmente, las fotos las imprimo en blanco y negro y tiene un tamaño así, tipo de fotografía oficial, 20-25 centímetros, se pone como si fuera fotografía documental de época. Y en el medio suele poner una mesa donde pongo
exhibo solamente el dorso de los documentos originales, generalmente están las escrituras, los manuscritos, ¿verdad? De los fotógrafos o de la familia, ¿verdad? Donde dice, es la prueba del acontecimiento, ¿verdad? De que eso ocurrió. El retorno de los brujos, el volumen 2, que se llama Bienvenido hermano extranjero, tiene que ver, bueno, Bienvenido hermano extranjero es el título de una canción folclórica así oficial, ¿verdad? Que le da bienvenida a los extranjeros que llegan a Paraguay, que se suele cantar en el Jardín de la Cerveza. Y parte también de un recuerdo de mi memoria infantil. Les quiero leer brevemente, porque este sí incluye un texto, ¿verdad? Que acompaña la exposición. Uno de mis primeros recuerdos tiene que ver con una conversación de sobremesa mantenida entre mis padres y unos parientes, en la cual se mencionaba un encuentro casual que los primeros habrían tenido con el escritor Graham Greene en la terraza del Hotel Guaraní, solitario rascacielos en la provinciana Asunción de 1969. De aquella escena solo retuve el olor a tabaco, algunas voces familiares y el nombre del escritor británico. Años más tarde, cuando pregunté a mi padre si el encuentro con el escritor había tenido realmente lugar o era producto de mi imaginación, me respondió que efectivamente lo había conocido. Recordaba vagamente que un funcionario del servicio diplomático les había presentado, aparentemente porque mi padre era el único en el lugar que se expresaba correctamente en inglés. También me dijo que habían bebido juntos una botella de gin mientras Greene le confesaba que la mañana anterior unos policías vestidos de civil le habían arrebatado su cámara fotográfica frente a la sede del Partido Colorado, justo cuando estaba tomando fotos de los preparativos de lo que parecía ser un desfile. El diplomático paraguayo agregó que la embajada británica había descartado la posibilidad de recuperarla, pues el señor Greene insistía en evitar un incidente diplomático. Ante mi insistencia, siguió recordando que también hablaron del gobierno, de política exterior, de unas fiestas lujosas a las que había asistido y de nazis que habían venido a buscar refugio en Paraguay. Hace algunos meses, mientras buscaba entre los archivos policiales de la dictadura documentos relacionados con la desaparición de personas durante la Operación Cóndor, di por casualidad con un sobre ordinario en cuyo dorso estaba escrito a mano fotos incautadas frente a la ANR, que es la Asociación Nacional Republicana Partido Colorado. En su interior, envuelto en papel de periódico, un par de tiras de negativos fotográficos algo deteriorados. Cuando pregunté acerca del sobre a una persona encargada de custodiar los archivos, me respondió que encontraría cientos de documentos que aún no habían sido identificados. Mi padre nunca leyó la novela Viajes con mi tía, cuya segunda parte transcurre casi enteramente en Asunción y termina con una gran fiesta organizada por un contrabandista italiano buscado por la CIA. De hecho, se mostró bastante sorprendido cuando le comenté las extraordinarias coincidencias entre su relato, las escenas finales de la novela y las fotografías que encontré en el sobre. Bueno, de hecho, en este trabajo se mezclan algunos registros, que es el registro de mi memoria, o sea, de hecho, el encuentro entre Graham Greene y mi padre tuvo lugar. Mi madre me lo corroboró hace poco. No le quedan muchos recuerdos de aquel encuentro, ¿no? Y mezclo con fragmentos de la novela, ¿verdad? De esta manera, en este momento, el fotomontaje o la intervención es diferente, ¿verdad? Ya casi me remito a poner a manera de epígrafe sobre fotografías que encontré de la misma época. Yo trato de buscar y de encontrar fotografías que coinciden con relatos de Graham Greene en los capítulos que transcurren en Asunción. Y el resto del relato es ficticio, ¿no? Es ficción. O sea, la novela es ficción, parte del encuentro de estos archivos fotográficos es ficción. Pero mi relato el relato de mi padre es verdadero.
Bien. Siguiendo en mi arqueología en ese pequeño, ínfimo mercado de pulgas, hace unos 4 años, encontré una serie de manuales de operaciones militares de la Escuela de las Américas. No sé si ustedes conocen esa tristemente célebre escuela que funcionó en Fort Kulik entre los años 60, 70 y 80. El ejército norteamericano tenía ahí una escuela donde becaba a militares latinoamericanos, ¿verdad? En entrenamiento de contrainsurgencia. Me llamó la atención haber encontrado así, ¿verdad? Porque eso es material oficial del ejército de los Estados Unidos. Entonces, me interesó trabajar con ellos de varias maneras. Una de ellas es una exposición que se llama Killing, o la amistad a través del entendimiento. Empieza con una instalación donde están, bueno, en realidad tenía otra fotografía ahí donde mostraba lo que era la instalación, pero lo que hago en primer lugar, acá se ve solamente de manera transversal, es pongo de manera frontal una serie de manuales de estos de contraguerrilla, operaciones en la selva, y debajo pongo una serie de fotografías para adultos de aquella época. Entre ellas una fotonovela que tuvo mucho éxito en Latinoamérica en esa misma época, que se llamaba Killing, ¿no? Que supongo que acá también circulaba en Brasil, y Argentina, Paraguay. Entonces lo que hago es una especie de sampling visual, ¿verdad? Entre fotografías que encuentro en esos manuales, ¿verdad? Donde son simples instrucciones, ¿verdad? De cómo manejarse en los diferentes tipos de selvas. Y hago como afiches, ¿no? Acá, esta fotografía normalmente lo que muestra es el uso del machete, ¿verdad? Cómo cortar, cómo abrirse paso en la selva. Yo agarro y extraigo la tipografía de esas revistas Killing, ¿verdad? Y le pongo el título, el subtítulo, ¿verdad? En este caso, O Sindicato da Morte, que es una revista que encontré en Brasil. Acá hay otra, ¿verdad? Killing, Dólares y Plomo, que eran los títulos verdaderos, ¿verdad?, de estas revistas. En Argentina, por ejemplo, se llamaba Killing, escribían Killing sin la L, tal vez por miedo a que pronuncien Kishing o no sé. Son tiendas de campaña, básicamente, ¿verdad? Pero al aparecer ese sello Killing, ¿verdad?, se desvía el sentido de las imágenes, ¿verdad? Entre esa colección de manuales, también encontré una revista de socialera, de sociales de la Escuela de las Américas, que se llamaba Adelante, que coincidentemente tiene el mismo nombre de una revista del Partido Comunista Paraguayo que se llama también Adelante. Esta revista es del año 1977 y hace referencia a todas las actividades de la Escuela de las Américas del año anterior, o sea, de 1976. Una de las secciones, que es la que más me interesó, ¿verdad?, se llama El programa Conozca su mundo, la amistad a través del entendimiento. Acá, por ejemplo, dice: hijos de instructores chilenos de la Escuela de las Américas vistiendo los trajes típicos de Chile. Yo hago como falsos afiches de publicidad, ¿verdad?, de estos eventos. Y acá, por ejemplo, hermosas jovencitas panameñas con los trajes típicos de Panamá, ¿verdad?, que generalmente eran las esposas de estos instructores. Estos evidentemente son los hijos de los norteamericanos, ¿verdad?, están vestidos como cuáqueros. Y este es un evento donde le tocaba a cada país de los becarios, ¿verdad?,
cada semana hacer una comida típica de su país, ¿verdad? Entonces, bueno, también promocionan las comidas de sus países, ¿verdad? Hermosas jovencitas chilenas bailando el sau sau de la isla de Pascua. Y termina esa serie de operaciones visuales, ¿verdad? De esa especie de sampling visual de estas imágenes de los manuales de la Escuela de las Américas, con un trabajo que ahora estoy exponiendo en Asunción que se llama Ingeniería Forestal. No sé si ustedes probablemente no conocerán, existe una guerrilla en Paraguay que surgió en el siglo XXI, que se llama el Ejército del Pueblo Paraguayo, el EPP, que funciona en los remanentes, opera en los remanentes boscosos del norte de la región oriental, que coincidentemente es la más pobre del país. Entonces entre sojales, ¿verdad?, hay remanentes de estos bosques y ahí se refugian y se dedican a atacar comisarías de los pueblos, a secuestrar estancieros, a matar gente, ¿no? Pero no deben llegar ni al centenar, ¿verdad? Lo que pasa es que el ejército y la policía paraguaya es tan inoperante que, bueno, que no pueden hacer nada, ¿verdad? En este caso lo que hago, y que aparenta un manual de botánica, es agarrar estas tipologías de selva tropical, ¿verdad?, con las instrucciones de qué hacer en esas selvas, ¿verdad?, de la Escuela de las Américas, cómo comportarse con los pobladores locales, cómo sobrevivir en el bosque, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y hace unos años, en el 2008, se encontró en uno de estos remanentes boscosos unos manuscritos que son el manual de operación en la selva del EPP. Entonces lo que hago es agarrar estos manuscritos e insertarlos, sobreimprimirlas sobre estas imágenes, sobre estas fotografías de tipologías de selva o de frutas, etc. Y les hago dialogar en un diálogo improbable a estos dos discursos, ¿verdad? El discurso de los militares, ¿verdad?, en los años 60 y 70, y el discurso de esta nueva guerrilla que está funcionando en Paraguay. Y Paraguay es un país que no tiene mucha tradición de guerrillas, ¿no? Me interesó, por ejemplo, en algunos casos, dice el manual de instrucciones militares, ¿verdad?, dice el bosque en sí es el obstáculo, ¿verdad? Entonces las acciones para vencer ese obstáculo. Y por otro lado, el que escribió el manual, el líder del EPP, del Ejército del Pueblo Paraguayo, dice el bosque es nuestro hogar, ¿verdad? Entonces hay como un diálogo, ¿verdad? En algunos casos coinciden, ¿no? Pero me interesó ese efecto de après-coup, ¿verdad?, de hacer dialogar a dos literaturas que están tan separadas en el tiempo, ¿verdad?, y que sin embargo apuntan a una misma cosa, ¿verdad? Entonces, haciendo una parodia, ¿verdad?, de aquella frase marxista, ¿verdad?, podríamos concluir esta parte diciendo que un fantasma recorre Paraguay, el fantasma del EPP. Me interesa trabajar justamente cuando encuentro estos archivos, ¿verdad?, como no soy historiador, tengo práctica en artes visuales, ¿verdad?, me interesa trabajar a contrapelo, porque trabajando a contrapelo
la bestia de la historia es cuando generalmente saltan las pulgas, ¿no? Hacerle decir, forzarle a decir aquello que no están preparados para decir estos documentos, ¿verdad? Es una de las cosas que más me interesa hacer. Y quiero concluir con un proyecto que no tiene que ver con fotografía y política, pero sí tiene que ver con fotografía y memoria, que se llama La Felicidad. Como les dije, en la mayoría de estos trabajos que hago, está muy involucrada mi memoria infantil, ¿no? Pero nunca involucré directamente mi historia, ¿verdad?, familiar, mi historia infantil. Hasta que empecé a trabajar sobre mi propio álbum familiar, ¿verdad?, sobre todo fotografías donde yo aparezco con mi madre. Y este proyecto parte con una frase de Althusser que dice: mi madre, más bien pequeña, rostro irregular, senos muy bellos que vuelvo a ver con una suerte de repulsión en mi memoria. Es decir, en sus fotos me quiso entrañablemente, sin duda alguna. Me interesó esa cuestión, ese concepto de la felicidad fotogénica, ¿no? Yo soy el primer hijo, el primogénito, ¿verdad? Y por lo tanto el más fotografiado, ¿verdad?, de los 3 hermanos. Sin embargo, yo no guardo casi ningún recuerdo de estos momentos. Obviamente tenía 1, 2, 3 años. Salvo por estas fotografías. Entonces eso me hizo pensar un poco en lo que es la trampa de la fotografía con respecto a la memoria, ¿verdad? La fotografía para mí no es memoria, es un sucedáneo, ¿verdad? O en todo caso un complemento de la memoria, ¿verdad? Y me interesó trabajar con esa cuestión de la pérdida irremediable de esas imágenes, ¿verdad?, de esos recuerdos. Y la técnica que utilizo es sencilla. Yo agarro estas pequeñas fotografías y las refotografío tirándoles un flash, ¿no? Y de ahí viene el tema de la felicidad, ¿verdad? Son como deflagraciones de felicidad, pero que al mismo tiempo tienen ese efecto de destruir las imágenes, ¿verdad?, de quemarlas. En una deflagración que produce al mismo tiempo un efecto de ominosidad, ¿verdad? Porque esa felicidad es tan intensa, ¿verdad?, que termina deshaciendo esa escena, ¿verdad? Esa misma felicidad se come a sí misma, ¿verdad? Bueno, eso es todo. Gracias.